Estamos hoy a 10 de agosto. De 2023 en introducción al pensamiento crítico, paréntesis, basado en ciencia. Okay. El nombre oficial de la UEA, Introducción al Pensamiento Crítico, optativa de la licenciatura en Biología Experimental. Bien. Les decía yo que de acuerdo a nuestro programa, y aquí lo voy a abrir, Introducción al Pensamiento Crítico, semana 1, Pensamiento Crítico en la Sociedad. Y ya en la sesión anterior, que fue la primera del trimestre, hablamos de cómo la gente observa cosas, como por ejemplo, levanta la vista hacia arriba y ve una cosa brillante ahorita, por ejemplo. Eso dijimos que es el sol, vemos el sol a través de la observación. Y ahorita esa cosa que vemos que le llamamos nosotros sol, mencionamos que otros pueblos en otros tiempos y lugares le llamaban distinto, pero todos lo vieron. Todos incluso lo representaron de alguna manera, con nombres, Tonatiuh, Ra, Helios. ¿Mencionamos a alguien más, algún otro nombre? ¿Lo recuerdan? Helios, Ra, Tonatiuh. ¿Eso qué significa? Además de nombrar esa cosa brillante, ¿qué asumía la gente? ¿Mande? Algo muy poderoso. Algo muy poderoso. ¿Qué tan poderoso? Párense ahí un par de horas donde está iluminando el sol, y ¿qué les va a pasar? No, antes te va a matar. O sea, es algo capaz de matarnos. Pero, y eso lo experimentaron algunos pueblos antiguos, cuando, de repente se atraviesan unas cosas blancas, grises, negras, que ya no se ve esa luz o esa cosa brillante, y puede uno incluso empezar a sentir frío, incomodidad por el frío. Cuando se retiran esas cosas y vuelve a brillar la luz, recuperamos el calor. Entonces también nos da bienestar. Nos da bienestar y nos puede matar. Controla nuestras vidas. Más allá, y este fue un fenómeno que se ha vivido, se ha reportado al menos en 2 ocasiones en la historia humana. Existen los documentos, hay quien lo escribió. Uno fue, creo que en el año 700 o 500 y tantos, no me acuerdo exactamente, fue hace más de 1000 años. Y el otro evento fue hace aproximadamente unos 100 años, quizás 100 y tantos años, relacionado con lo que estábamos hablando antes de iniciar formalmente, en el periodo de las guerras napoleónicas en Europa, que hubo un año en particular en el cual las cosechas no se dieron. La mayor parte de los días fueron nublados, esas cosas blancas. La temperatura bajó durante varios días y semanas, a grado tal que se dice que en ese año no hubo verano. Por la falta de la luz del sol. Le llamaban el año sin verano. Las cosechas no se dieron como debía,
y provocó eso escasez de alimentos, hambrunas, muerte y guerras en Europa. Controla nuestras vidas. Algo muy poderoso. ¿Qué nombre le ponemos? Dijiste. Son dioses. Son dioses. Y así lo asumían el dios Sol. Ahí había un cuate que se decía el Rey Sol, porque decían que dominaba en todo el mundo. Incluso que el Sol no se ocultaba en su reino, pues se decía el Rey Sol. Sí, un rey de España, cuando España tuvo colonias alrededor del mundo. ¿Quién fue? Googleenlo después, ahorita no. Bien, entonces, los humanos han visto esto a veces volteando para arriba, a veces no es necesario voltear para arriba. Dijimos que volteas hacia el horizonte y hacia algún horizonte en particular, en un momento en particular, puedes ver por primer momento a ese ente brillante, a ese Dios brillante, el Sol. Y después lo vas a ver otra vez sobre el horizonte, pero el horizonte opuesto, como si se estuviera moviendo alrededor nuestro. Pues sí, nos puede dar vida, nos controla, nos puede matar, pero gira alrededor de nosotros. Somos el centro del mundo. Somos el centro del universo. Y así lo escribieron, dijimos. ¿Quién fue el que lo puso por escrito finalmente? No solamente el Sol, si mencionamos esos otros puntos de luz que no se ven cuando está el Sol, sino cuando ya no se ve el Sol, se ven otros puntos de luz, pero con menos luz, menos brillantes. Las estrellas. Las estrellas. ¿Sí? Ah, y también se ve otro, tan grandote como el Sol, pero menos brillante. Y dicen algunos que cuando el Sol no está, cuando está oscuro, se ve, por ahí en algún texto le llama el lucero de la noche, la luna. Pues tendríamos al Sol, a la luna, que también otros pueblos le dieron otro nombre. ¿Qué otros nombres le dieron otros pueblos a la luna? Selene, los griegos, por los romanos. Bueno, fue por allá. ¿Qué otro nombre? ¿Cómo le llamaban aquí en estas tierras? Ese sí, googleen ahorita. Mestri, la luna. Tonatiuh, el sol. Mestri, la luna. Como una pareja de dioses. Y en muchas sociedades así lo asumían. Como una pareja de dioses. Junto con esos puntos de luz brillante, a los que le llaman astares, le llamaban los griegos, pues en general se generalizó el nombre para llamarles astros. Y mencionamos otros astros que se movían junto con estos puntitos de luz, pero que tenían movimientos raros. Errantes, decían los griegos. ¿Cómo se dice en griego? A esos astros errantes les llamaban astares planetes. Entonces, astares planetes eran astros errantes porque se movían raro en esa bóveda, como si fuera una bóveda del cielo, una bóveda celeste, donde se movían diferente al resto de las estrellas pequeñitas, astros puntos de luz. Entonces, y pudieron identificar 5, mencionamos. ¿Cuáles son esos 5? La diferencia entre cada uno de ellos es que tanto se elevaban sobre las personas en el cielo nocturno, porque había 2 que los podíamos ver en el horizonte al principio de la noche, igual que a la luna y al sol, el sol. Siempre salen los astros por el este, siempre. A lo largo de la noche van recorriendo la bóveda celeste y se ocultan por el oeste. Todos. Se mueven alrededor de nosotros. Somos el ombligo del universo.
Eso es lo que veían. Decíamos que eso era la evidencia. La evidencia era lo que se veía. Y había 5 que se movían raro, de manera errante. 5 astros errantes. El que menos se levantaba del horizonte, no importaba en qué época del año lo viéramos, siempre estaba cerca del horizonte. A veces más arriba, a veces más abajo, pero nunca lo veíamos acá arriba. Jamás. Hasta la fecha no lo podemos ver acá arriba. Y además, pasa de verse en el este a verse en el oeste muy rápido, como si cambiara de lugar rápidamente. Se mueve así, tiene prisa. De hecho, por eso los griegos le llamaron Hermes. Como se movía rápido, era como el de Aeroflash o el de Uber o el de Didi, ¿sí? El mensajero. Hermes era el mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses. Aquí sería de Mestri y de Donatio. En Grecia sería de Selene y de Helios. Y ese le llamaban Hermes los griegos, y cuando los romanos adoptan la religión de los griegos, ¿qué nombre le ponen? Matarí de Eileron. Mercurio. Hay otro que se ve con frecuencia junto a Mercurio, de hecho se puede ver por encima de Mercurio, y a veces más arriba, pero nunca arriba de nuestras cabezas, siempre inclinado, ya sea al amanecer o al atardecer. Y se mueve del amanecer al atardecer más despacio que Mercurio, pero es mucho más brillante que Mercurio. Es un astro errante, un punto de luz brillante que se ve, su brillo es tal que se ve más bello que los demás astros errantes. Es una estrella muy bella, toda ella. Hasta me salió el rima. Venus. Venus para los romanos. Para los griegos, Afrodita. Hermes y Afrodita, él y ella. Hasta lo usamos en botánica, ¿no? Cuando tenemos plantas que tienen los dos órganos sexuales en el mismo cuerpo, decimos que son plantas hermafroditas. Entonces, está Afrodita o Venus. Luego, la siguiente estrella errante es una que, a diferencia de estas dos, sí la podemos llegar a ver arriba de nuestras cabezas. A lo largo del año se va moviendo, sí se detiene, regresa y vuelve a avanzar, pero lo podemos arriba de nuestras cabezas, a diferencia de estos dos. Y además su color, rojo, como de sangre, ha de ser el dios de la guerra. Ares para los griegos, Marte para los romanos. Venus, todos estos astros los vieron en todas las sociedades antiguas. La vieron los asirios, los babilonios, los fenicios, los egipcios, los mayas. Los babilonios le decían a Venus Ishtar. Como se dan cuenta, era Ishtar para los babilonios, Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. Los romanos le llamaban a Ares, le llamaban entonces Marte. ¿De Marte de quién? Ok, Marte. Y una característica es que Marte se mueve a lo largo del año en la bóveda celeste más despacio que Venus, y Venus más despacio que Hermes, y ninguno se mueve más rápido que Hermes. Bueno, sí, la luna, pero la luna sí también la podemos ver en el horizonte o arriba de nuestras cabezas o del otro lado. Mercurio no, como que se mueve diferente. Igual el sol puede estar en el horizonte arriba de nosotros y en el horizonte opuesto. Estos dos se mueven raro, mientras que los demás se parecen moverse
por encima de nosotros, pero mientras que el Sol y la Luna se mueven por encima de nosotros, igual que Marte, el Sol y la Luna siempre se mueven solamente en una dirección, no van y se regresan como Marte. Entonces hay semejanzas, pero también hay diferencias. Otro astro de estos errantes, más lento que Marte, es una estrella casi tan brillante como Venus, pero se mueve más lentamente, como que fuera más grande, más viejo. Los griegos le llamaron Zeus, porque es con Z. ¿Sí? El problema aquí en nuestro español mexicano es que suena igual la Z que la S que la C. ¿Sí? La C de cerebro, la S de sol y la Z de zapato. ¿Sí? Aquí decimos sol, zapato y cerebro, no hay diferencia. Fonéticamente no hay diferencia. Pero en Europa sí hay diferencia entre la C y la Z con la S. Y eso es importante, puede ser importante. Entonces a Zeus los romanos le llamaron Júpiter, por Júpiter. Y luego sería alguien que sería más viejo que Júpiter, el padre de Júpiter. El padre de Zeus, el que se mueve más lentamente a lo largo del año por la bóveda celeste. Como es el que se mueve más lentamente, es el que mide el tiempo. Cronos. Bueno, no pongamos ya los nombres de los romanos, entonces no le podemos poner Cronos. Saturno. Por eso los romanos hasta lo festejaban, la fiesta de Saturno, que sería la Saturnalia. Cuando empezaba el invierno, eran las fiestas de la Saturnalia. Son estos los 5 astros errantes. Todos ellos fueron. Como se dan cuenta, estamos dando una explicación o estamos tratando de interpretarlos como si fueran dioses, como si fueran entes poderosos que controlan nuestra vida de alguna manera. ¿Podemos demostrarlo? Pues si te sales allá, te quedas parado 2 horas y te mueves, no lo hagas. Pero efectivamente son entes poderosos o son otra cosa. Si no cuestionamos y asumimos que sí son entes poderosos porque así lo dice alguien, estamos aludiendo o acudiendo a una forma de pensamiento, sí, porque surge de aquí, es pensamiento finalmente, y sí, también es racional, porque la razón, el raciocinio opera acá arriba. Hubo un tiempo que creían que era acá. Míralo con tu corazón, siéntelo en tu corazón, escucha a tu corazón, pum, 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 pum. Y luego, no entendí el segundo punto. Estamos haciendo una interpretación de los astros con base en lo que llamamos pensamiento mágico. El pensamiento mágico o la magia es la base de lo que luego en la evolución social humana da lugar a la figura de los dioses y la organización formal, estructurada de la interpretación. De esta interpretación
casi siempre adjudicándole función divina, casi siempre, pero no siempre, cuando se acude al pensamiento mágico, se estructura y se alude a dioses, solemos estar en el ámbito de lo que sería el pensamiento religioso. Es un pensamiento mágico estructurado. El pensamiento mágico estructurado da lugar al pensamiento religioso. Institucionalizado, podríamos decir incluso. No así el pensamiento mágico simple. El pensamiento mágico es una forma de interpretar a la naturaleza sin cuestionar y verificar la interpretación. Simplemente lo interpretamos así, lo ponemos en práctica y lo usamos. Podemos asumir que dependiendo del astro que sale sobre el horizonte, el día que naciste, nacieron todas las flores. No se decía la canción. Según el astro que asomaba sobre el horizonte, el día que naciste, ese astro regularía tu vida. Pero además están las demás astros, las estrellas llamadas fijas, serían las estrellas que se mueven juntas, tal vez en constelaciones, las estrellas fijas. Al arreglarlas en constelaciones, y cuando nos damos cuenta que estos astros errantes, e incluso el Sol y la Luna, se mueven de manera diferente, bueno, más bien, a velocidades diferentes, no de manera diferente, a velocidades diferentes que las estrellas fijas. De modo que mientras que las estrellas fijas se están moviendo así a lo largo del año, las constelaciones, por ejemplo, les decía yo que ya ven que cuando está terminando el año y luego a principio de año hay un día en el que a los niños les regalan cosas, juguetes, Barbies, no sé por qué no les regalan Oppenheimers, bombas atómicas. No. ¿Qué día es? El 6 de enero, ¿no? El día de... ¿El día de qué? El día de los Reyes. ¿Cómo saben que ya va a ser Día de Reyes? Porque veo el calendario. Bueno, suponiendo que no tuvieran calendario, ¿cómo podrían saber que ya se acerca el Día de Reyes? Las estrellas. Fíjense cómo la gente usaba las estrellas para poder... De hecho, los calendarios se hacen con base en el movimiento de las estrellas. De ahí que la Saturnalia fuera precisamente en invierno, alrededor de... después del 21 del actual 21 de diciembre. ¿Les parece? ¿Les suena? Okay. Saturnalia, bueno. Y hay 3 estrellas que dicen que son los 3 Reyes Magos. Por cierto, ¿eran 3 Reyes Magos? No sé, yo no estuve ahí. Sí soy viejo, pero no tanto. Pero uno fue... Se perdió. A ver, ¿dónde dice que fueron 3? Estamos ejerciendo, o estoy planteando un pensamiento crítico para cuestionar si eran 3 Reyes Magos. Pero ahora sí, los papás dicen a los niños, ahí vienen los 3 Reyes Magos. Es más, ahí están. ¿Sí? Se empieza a ver esa constelación de estrellas, ese conjunto de estrellas, a finales del otoño, principios del invierno. Los griegos vieron también ese conjunto de estrellas, pero lo vieron más amplio. Lo vieron como el cinturón de un cazador, de Orión. Orión. ¿Sí? Es el cinturón de Orión, las 3 estrellas de los Reyes Magos. Que por cierto, sus nombres no son, los nombres con los que se las conocemos actualmente, no son Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Quién dijo que se llamaban así? Yo no sé, les confieso que no sé. Pero bueno, no se llaman así esas 3 estrellas. Los griegos vieron ahí el cinturón de un cazador, los cristianos ven ahí a los 3 Reyes Magos, y los que les pusieron el nombre fueron los musulmanes. Revisen cuál es el nombre que le dieron los musulmanes a esos 3 estrellas cuando ellos estudiaron los astros.
los astrólogos musulmanes fueron los que estudiaron entre el siglo VIII y el siglo XI, los que llevaron la investigación y estudio más profundo de las estrellas en esa época, hasta ese momento. De hecho, por eso las estrellas tienen nombre, la mayoría tienen nombre. Estos son griegos o romanos, o la mayoría de las estrellas en realidad tienen nombres árabes. Ok. Pero aún así los astrólogos musulmanes también tenían cierta... Es más, ¿saben para qué estudiaban el cielo? Para poder organizar sus fiestas religiosas. La Saturnalia dependía de la posición de Saturno en una época del año, y las celebraciones de los que vinieron después, aún durante el Imperio Romano, los cristianos también se organizaban con base en el movimiento de estas estrellas. Con base en eso se hacían los calendarios. Bueno, es más, los calendarios se organizan los periodos en años, por ejemplo. ¿Qué es un año? No cuánto, sino qué es un año. Una vuelta. Una vuelta de sol alrededor de la Tierra. Recordemos que a partir, bueno, desde no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, pero yo no me acuerdo. Pero en el año 150, lo pusimos la clase pasada, Claudio Ptolomeo, en realidad sería Claudio, que vivió en la época de los Ptolomeos en Egipto, dijimos que publicó la síntesis matemática donde planteaba que todo eso se organizaba alrededor de la Tierra. Los astros se movían alrededor de la Tierra. Se trataba de un mundo o sistema centrado en la Tierra o geocéntrico. Y entonces, midiendo los tiempos de movimiento de los astros alrededor de la Tierra, se hacían los calendarios. Y efectivamente ya se tenía organizado cada salida del sol, se le decía, esto era, con el sol se definían los días, el periodo entre una salida del sol por el horizonte y la siguiente salida del sol por el horizonte es un día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegaron a hacer calendarios los pueblos antiguos? Si lo que pensaban que se movía era el sol alrededor de la Tierra, y no como me dijiste, yo no te creo nada, la Tierra alrededor del sol. Otra vez, porque no lo vemos. ¿Sí? Y los humanos es lo que veían todos los días, literalmente. ¿Saben cuando estaba nublado? Cuando está nublado, muy nublado, no se ve para nada dónde está el sol. Entonces, ¿cómo se definió, cómo pudieron los pueblos antiguos en todo el mundo, en Asia, en Europa, en África, en América, elaborar calendarios con ciclos anuales? El año se definía como aproximadamente 365 vueltas del sol de salir y volver a salir. 365 días aproximadamente. ¿Cómo lo hicieron? Un problema de la estación. ¿Cómo sabes las estaciones? Pues aquí cerca está Metro Guano. ¿A cuáles estaciones te refieres? A las del Metrobús, sí, sí. No, aquí cerca no hay Metrobús. Hay Metrobús cerca de Azcapotzalco. Está la estación Metro Guama. Aquí tenemos Guama y ya tienen Guama. Es lo que nos tienen envidia los de Xochimilco. No tienen metro cerca. Ahí tienes que llegar en pecero. Horrible. Igual que en Coajimalpa. No, ahí no sé si pasan peceros, pero están peores. Y a Lerma en autobús. Está todavía más lejos.
perderme el autobús. Ok. ¿Cuáles estaciones? Las estaciones donde de repente vemos que las hojas pierden los árboles. Al revés, los árboles pierden las hojas. Ya ven que son redescuidados, no se fijan dónde las dejan. No, se les caen las hojas a los árboles de hoja caduca, los caducifolios, porque también hay árboles de corteza caduca. ¿Sí? Ya ven que todo caduca, hay que ver la etiqueta y ver dónde dice, cuando caduca. ¿Bien? Nunca he visto árboles con etiqueta. Los caducifolios. Es una pista de que el clima cambia, las condiciones meteorológicas cambian, como van pasando los días. La temperatura en la mañana, en la mediodía, en la tarde y en la noche cambia diferente en diferentes días. Pero es muy impreciso, no podemos ponerle así, este día es la temperatura máxima y este día es la temperatura mínima. A mediodía, vamos a decir, porque varía, no es tan preciso. Es buena propuesta, pero no funciona. Mejor suerte la próxima vez. Pues como usted mencionaba, ¿no? No se guiaban por la posición de las estrellas. Podría ser que en algún momento dado tendría que ser alguna de las estrellas fijas, no estas porque se mueven relocas. En base a eso de lo de las estrellas, cuando veían que, por ejemplo, se movían hasta cierto punto y volvían a repetir ese movimiento igual. Que se viera en la misma posición muchos días después, 365 días después. O sea, en este momento está saliendo tal estrella por el horizonte en la noche, por supuesto. Bueno, ok, esa es una, fíjate que sí, funciona. Pero otra es, si nos fijamos, pero eso no nos explica, por ejemplo, por qué ocurren las estaciones. A lo mejor sí, pero es más difícil. Es más fácil llegar a esa conclusión después de pensarlo un buen rato si nos fijamos por dónde sale el sol todos los días. Y háganlo a partir de mañana, si pueden, ya sea, dependiendo de dónde estén, dónde vivan, digo, dónde se despierten, depende de qué está haciendo. No, traten de ver sobre el horizonte, lo más cercano al horizonte, porque a lo mejor hay edificios, en qué punto del horizonte respecto a un punto fijo que deben tener, porque si se cambian de lugar, va a cambiar la posición relativa donde van a ver el sol cada día, al amanecer y al atardecer. Entonces traten de hacerlo, si no diario, si varios días a lo largo del trimestre, desde la misma posición, la ventana de su casa, no sé, alguna, ¿sí? La esquina de la tortillería, ¿sí? Ver por dónde se ve que está saliendo el sol, sobre el horizonte. Incluso pongan algún punto de referencia en el horizonte, pues el edificio grandote que está para allá. Está a tantos grados, ¿sí? Más grados, menos todavía, menos grados. ¿Sí? Podemos usar la mano para poder medir ángulos. ¿Sí? ¿A qué distancia en grados se ve del edificio, de la referencia, se ve la posición del sol? O en la tarde, si les es más fácil, nada más vean para el otro lado. ¿Sí? Acuérdense de ver para el otro lado. Igual, necesitamos dos puntos de referencia: su punto de visión, que tiene que ser fijo, y un objeto sobre el horizonte que también debe estar fijo, porque si hay el camión de la basura, pues él se mueve, creo. Lo que más probablemente vayan a observar es que hay épocas del año en las cuales el sol parece cambiar su posición al salir días después, ya sea hacia el norte o hacia el sur respecto al este. Y ese movimiento se repite, y del punto donde lo vieron inicialmente lo vuelven a ver después en ese mismo punto aproximadamente 365 días después. En realidad es 365 días y un cuarto. Y es así como se llegó a la conclusión de que hay un ciclo o periodo que se repite largo
de 365 días y un cuarto, al cual llamamos año. Algo similar ocurre con las estrellas, sobre todo si las ubicamos en constelaciones. Tenemos entonces dos elementos astronómicos o astrológicos o celestes para poder medir el tiempo en periodos muy grandes como años. Periodos más cortos, el día, la salida y la vuelta a salir del sol. Algunos periodos intermedios. ¿Cómo medimos? Necesitamos medir periodos más cortos que un año, pero más largos que un día, más grandes que un día. El mes, ¿cómo medimos el mes? ¿Ok? Con la luna, de hecho de ahí viene el nombre, nada más que en español se perdió. En las lenguas sajonas se conservó. ¿Cómo se dice mes en inglés? Month. ¿Cómo se dice en inglés? No. En latín es mons. Entonces fíjense, en el español, que está más cercano al latín, se perdió. En el inglés, que está más lejano del latín, se conservó mons, moon, month. ¿Cuánto es el periodo de un mes o month? ¿En días? ¿30? ¿31? También hay una interpretación mágica que se ha hecho en varios pueblos. Tú y yo y tú y ustedes y allá atrás tampoco lo podemos hacer. Pero ese es un poder único de la mujer. El poder de Barbie. No, Barbie no, porque Barbie es una muñeca. Es la mentira. Pero sí, las mujeres pueden medir el tiempo. Aunque conozco algunas que no, porque no son de libro de texto. A medir lapsos de tiempo se le llaman periodos. Por ejemplo, un año es un periodo de 365 días, un día es un periodo. De hecho, así le llaman las mujeres el periodo. ¿Sí? Que le dan la vuelta al sol o qué. No, ¿cuál es el periodo que manejan las mujeres? El periodo mensual, moon. ¡Oh, la luna! ¿Cuánto dura? ¿De libro de texto, digo? ¿O ninguna de ustedes es de libro de texto? Ya conozco más entonces. 28, digo, lo sé porque soy biólogo y estudié estudié embriología, entonces ahí se revisa la embriología humana y entonces todo lo demás. ¿Sí? Son 28 días lo que tarda en repetirse el periodo de ovulación en lo voy a decir muy biológicamente, de las hembras del Homo sapiens. Las hembras humanas ovulan cada 28 días, ¿correcto? Esa fue una definición científica, biológica. Entonces, el mes, ¡magia! El periodo menstrual es de 28 días, igual que el periodo en el cual, ¿cómo sabemos? ¿Por qué podemos usar la luna para hacer un mes? Que sería equivalente a 28 días. ¿Por qué? ¿La luna sale cada 28 días? ¿O qué? Cambia su aspecto. Hoy en día también mi novia igual. No. Es por la luna. No, es por las hormonas. Ahí es biológico. No es astronómico ni astrológico. Eso es hacer magia, hacer pensamiento mágico. Asociar las características del comportamiento de una mujer
a las fases de la luna, se llaman esos cambios en la luna, en los cuales podemos verlo. No está en este libro, está en este libro. Aquí hay unos dibujitos viejitos hechos por un pintor, no, por un matemático. Eso sería cuarto creciente o cuarto menguante, ¿sí? O sea, se ve nada más la mitad del disco lunar, ¿correcto? Del disco lunar, y es un cuarto, entonces sería media luna. No, la media luna, bueno, no sé, porque a veces se ve completa, a veces se ve nada más un gajito, ¿sí? A veces se ve, a veces no se ve, pero sí a veces se ve grandota como una pelotota que alumbra el callejón, decía el poeta. Entonces, y en verse grandota como pelotota y volverse a ver grandota como pelotota, pasan 28 salidas del sol, o sea, 28 días. Bueno, pues podemos hacer el año, dividirlo en meses por los ciclos lunares, por los periodos lunares. Divida 365 entre 28. Entre 28, ¿cuánto da? 13 cerrado. 13.06. 03? Sí. Ah, 03 días. 03 días. ¿Es un 3, de veras? ¿Me lo creen? Ni yo me lo creo. No, lo que escribí. Está horrible. 13.03 días. Salud por mes. Los meses. No, mentira, no, al revés. 13 meses. 13 meses, no, 13 meses. ¿Y cuántos meses tiene el año? Que usamos 12. Entonces, ¿de dónde salió el mes? Hubo sociedades que organizaban sus actividades en ciclos anuales y los medían mediante la luna y efectivamente tenían sus calendarios 13 meses. También pelé los ojos cuando me enteré. Pero no es exacto. Como también aquí no es exacto. Eso hace que los calendarios, hasta la fecha no haya habido calendarios estrictamente exactos y precisos. Ha habido algunos mejores y otros peores. Por ejemplo, el que usaban los romanos basado en esto, para el siglo XV tenía 10 días de retraso respecto al verdadero movimiento de los astros, la Tierra en particular, en su relación con el Sol. Bueno, pero hasta ahorita estamos viendo que todo se mueve alrededor de la Tierra, sistema geocéntrico. Otro periodo más corto, las semanas. ¿Y la semana cuánto es? Son 7 días. ¿Y por qué 7 días? ¿Por qué 7 días? A ver, decíamos que son 28 días de la luna llena a la siguiente luna llena, porque entre la luna llena y la siguiente luna llena vemos más bien no vemos la luna. La vamos viendo en realidad. No, de hecho al revés. Y luego, ahí está. Y luego, otra vez. De aquí a acá son 28 días. ¿Bien? 28 días entre, hay en realidad, aquí se repite.
Hay 4 formas en las que podemos dividir el aspecto de la luna: completa, nada, y entre completa y el nada, aquí vemos media luna y aquí vemos la media luna del otro lado. Aquí se está reduciendo lo que vemos y aquí está aumentando lo que vemos. A esto le llamamos cuarto menguante, porque está menguando, se está haciendo más pequeño, y aquí le decimos cuarto creciente, porque está creciendo. Ya ven lo de la C. Entonces, entre esta y esto, entre 4 fases distintas, 28 días, 28 entre 4, estas serían 4 fases. 4 fases, 28 entre 4, ¿cuánto da? 7 días. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad en la cual se puede construir el concepto de una semana. Sobre todo, quedémonos con el de la luna. ¿Qué nombre le ponemos a los días? Podemos hacerle como los que hablan portugués: primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Solamente ya tiene nombre, para los portugueses solamente tiene un nombre, tiene que ver con la religión que principalmente profesan, que es el cristianismo. Creo que le llaman domingo también. Pero los demás días se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en portugués. En español tienen otro nombre los días. ¿Cuáles son? Lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí, pero domingo tiene que ver con esto. Domini. Domini Deus. El dominio del Señor. Pero ¿cuál Señor? Deus. ¿Y quién es Deus? ¿Cómo dije que... ¿Cómo dijeron ustedes que cómo le decían los griegos? Zeus. Zeus. Zeus, Deus. Ese mismo personaje. Y se decían cristianos. Le rezan a Zeus. Por Júpiter. Bueno, eso es etimológicamente de dónde viene esta palabra. Porque en realidad adjudicaría a otro dios, a otra figura mágico-religiosa. De hecho, ¿cómo le dicen al domingo en inglés? Voy a pasar lo de los días para acá. Y aquí voy a poner la palabra en inglés. Sunday, el día del sol. Sunday, Monday, Saturday, igual en español, sábado, aunque apela más a la palabra hebrea del día sagrado, que es el Sabbat, que podría venir de Saturnalia también. Ahí sí lo desconozco. Saturday, Tuesday. El detalle en inglés para el nombre de los días es que en realidad viene de una lengua nórdica. Sí. Thor.
viene de los dioses vikingos. No, los vikingos no usaban cuernos en sus cascos, eso es de Hollywood. Pero bien, en realidad lo que se nota es la interacción entre los pueblos de Europa y cómo intercambiaban palabras para conceptos que manejaban todos ellos mismos. Bueno, entonces, como vemos, por siglos o milenios la humanidad interpretó la realidad de manera mágica. Y entonces el pensamiento crítico con base en ciencia, ¡qué carambas! Ya mencionamos a Claudio Ptolomeo. Se mueve todo alrededor de la Tierra. Yo ya les conté un cuento la clase pasada. ¿Cómo saben que fue cuento o fue realidad? ¿Les mostré evidencias? Pocas en realidad. Aquí traigo un texto que se adjudica a Nicolás Copérnico. Pero el problema es que no tiene, parece tarea de alumno de la UAM, no tiene nombre. Se asume que lo escribió aproximadamente en el año 1510 o después de 1510. Son algunos postulados de cómo él interpreta que se podrían estar moviendo los astros. En particular, los astros errantes, los astares planetas. Y dice: observo que nuestros predecesores recurrieron a un elevado número de esferas celestes a fin sobre todo de poder explicar el movimiento aparente de los planetas respetando el principio de uniformidad. En verdad parecía completamente absurdo que un cuerpo celeste no se moviera uniformemente a lo largo de un círculo perfecto. Pero se dieron cuenta de que mediante distintas composiciones y combinaciones de movimientos uniformes podían lograr que un cuerpo pareciera moverse hacia cualquier lugar del espacio. O sea, se refiere a esos movimientos raros de las estrellas errantes. Calipo y Eudoxo, que trataron de resolver el problema por medio de círculos concéntricos, no fueron, sin embargo, capaces de dar cuenta por este procedimiento de todos los movimientos planetarios. No solo tenían que explicar las revoluciones aparentes de los planetas, sino también el hecho de que tales cuerpos tan pronto nos parezcan ascender en los cielos como descender. Fenómeno incompatible con el sistema de círculos concéntricos. O sea, si uno intenta pintar eso con la Tierra en el centro y los planetas moviéndose alrededor de la Tierra, no se explica el movimiento de que voy, vengo, vengo, o viene, se detiene, se regresa, se detiene y vuelve a avanzar. No. Ese es el motivo de que pareciera mejor emplear excéntricas y epiciclos. Preferencia que casi todos los sabios acabaron secundando. Los epiciclos, si han visto algún diagrama del modelo de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, hay lo que sean los movimientos u órbitas de los planetas alrededor de la Tierra, incluyendo al Sol y la Luna, pero los planetas a su vez no estarían directamente en la circunferencia del círculo de la órbita alrededor de la Tierra. Mejor lo voy a dibujar, porque se anda pintando en el aire. Estoy haciendo castillos en el aire. Sería la Tierra en el centro, un planeta cualquiera girando en órbita alrededor de la Tierra, y el planeta moviéndose en un círculo sobre el círculo de la órbita. Por eso es un epiciclo. Epi es por encima de. Encima. Esto sería un epiplumón. Bien. Entonces, algo así es lo que Ptolomeo termina recogiendo en síntesis matemática, pero mucho más complejo. Tiene más cosas. De hecho, este texto
que se adjudica a Copérnico lo menciona. Las teorías planetarias propuestas por Ptolomeo y casi todos los demás astrónomos, aunque guardaban un perfecto acuerdo con los datos numéricos, parecían comportar una dificultad no menor. Efectivamente, tales teorías solo resultaban satisfactorias al precio de tener asimismo que imaginar ciertos ecuantes, con razón de los cuales el planeta parece moverse a una velocidad siempre uniforme, pero no con respecto a su deferente. Es otra cosa que hay que pintarle ahí, un ecuante, un deferente y no sé cuánto más. De los cuales el planeta parece moverse con una velocidad siempre uniforme, pero no con respecto a sus deferentes ni tampoco con respecto a su propio centro. Por ese motivo, una teoría de estas características no parecía ni suficientemente elaborada, ni tan siquiera suficientemente acorde con la razón. Habiendo reparado en todos estos defectos, me preguntaba a menudo si sería posible hallar un sistema de círculos más racional, mediante el cual se pudiese dar cuenta de toda irregularidad aparente sin tener para ello que postular movimiento alguno distinto del uniforme alrededor de los centros correspondientes, tal y como el principio del movimiento perfecto exige. Tras abordar este problema tan extraordinariamente difícil y casi insoluble, como se dan cuenta, costaba trabajo, tiempo, 1510 aproximadamente, por fin se me ocurrió cómo se podría resolver por recurso a construcciones mucho más sencillas y adecuadas que las tradicionalmente utilizadas, a condición únicamente de que se me concedan algunos postulados. Y plantea 7 postulados. Por ejemplo, el centro de la Tierra no es el centro del mundo, es decir, la Tierra no está en el centro de todo, sino tan solo el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar. O sea, solamente la Luna se movería alrededor de la Tierra en el postulado de este texto adjudicado a Copérnico. Son 7 postulados. Segundo postulado, no voy a ser el segundo, voy a poner el tercer postulado, es importante. Todas las esferas, o sea, todas las órbitas de los planetas giran en torno al Sol. O sea, él dice que lo que está en el centro no es la Tierra, sino el Sol, el autor de este texto, que se encuentra en medio de todas ellas, razón por la cual el centro del mundo está situado en las proximidades del Sol. Luego vienen otros, pero en total son 7, me voy hasta el séptimo, donde dice: los movimientos aparentemente retrógrados y directos de los planetas no se deben en realidad a su propio movimiento, sino al de la Tierra. Por consiguiente, este por sí solo basta para explicar muchas de las aparentes irregularidades que en el cielo se observan. El problema es que esto no es fácilmente demostrable. No es evidente. ¿Dónde está la evidencia? La primera evidencia la encontró indirecta, la encontró Galileo en 1610, es más, da hasta la fecha. Este es el libro de El mensajero sideral, o Sidereus Nuncius. De hecho, aquí está la portada original en italiano, donde dice: he aquí que el séptimo día de enero del presente año de 1610, dice cuándo, pues sí le puso la fecha, a la hora primera de la consiguiente noche, mientras contemplaba con el anteojo, se fijan que no dice telescopio, los astros celestes, apareció Júpiter. Disponiendo entonces de un instrumento sobremanera excelente, percibí que lo acompañaban 3 estrellitas pequeñas, sí, aunque en verdad clarísimas, las cuales, por más que considerase que eran del número de las fijas, de las constelaciones,
me produjeron cierta admiración por cuanto que aparecían dispuestas exactamente en una línea recta, paralela a la eclíptica. La eclíptica es por donde se mueve el Sol, una línea aparente que podemos pintar por donde se mueve el Sol, y por ahí se mueven también cerca todos los planetas. No así las demás estrellas. Algunas coinciden con la eclíptica, otras se mueven en el polo norte, otras hacia el polo sur, en toda la bóveda celeste. Bien, dice, así como más brillantes que las otras de magnitud pareja, su disposición mutua y respecto a Júpiter era, y aquí lo dibuja. Lo más importante es que lo que hizo fue volver a la siguiente noche a asomarse con su anteojo y terminó registrando a lo largo de varias noches, salvo cuando estaba nublado, también escribió cuando estaba nublado, un diagrama de la posición cambiante aparente de esas 4 estrellitas que nadie antes había visto, o al menos lo había escrito. Es por eso que él les llamó las estrellas medicias, porque el que le pagaba la lana era el duque de Médicis. Entonces, para pedirle más dinero le puso, ya le puse su nombre a sus estrellas, entonces me toca mi comisión. Bien, él les puso las estrellas 1, 2, 3 y 4. Ahora las conocemos con ¿cuáles nombres? Bueno, les llamamos en general no les llamamos estrellas, satélites de Júpiter. Y como fue Galileo el que los reportó por primera vez, le decimos galileanos. Y esos 4 se llaman Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Bueno, pero fue hasta 1610, 100 años después. 1610, Galileo encuentra evidencia de lo que decía Copérnico. Copérnico, decíamos, tardó 33 años, 1543, para publicar De Revolutionibus, porque no le creían. Y dije, bueno, no, fue su alumno Reticus quien le dijo, públiquelo. Entonces también uno no escribe un libro de este tamaño en un año, y menos si además está dudando. De hecho, el libro empieza aquí. Todo esto es la introducción histórica, donde explica la situación real y donde dice que no le perseguía a la iglesia, no estaba acusado por la iglesia por nada. Como les mencioné, y es en este libro donde un historiador de nombre Alberto Elena, ya fallecido, escribió lo que les narré la vez pasada. Él era historiador, entonces consultó los documentos auténticos, donde dice, en los ambientes cultos protestantes, el texto le llamaban Commentariolus, título con el que dicho opúsculo sería conocido, había despertado igualmente un vivo interés. Una observación del propio Lutero, fechada el 4 de junio de 1539, alude, comillas, a un astrólogo advenedizo que pretende probar que es la Tierra la que gira y no el cielo, el firmamento, el sol o la luna. Este loco echa completamente por tierra la ciencia de la astronomía, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Josué ordenó al sol y no a la tierra que se detuviese. Ahí está la evidencia histórica, documental, de que quienes atacaron a Copérnico no fueron los de la Iglesia de Roma, sino los luteranos. Por cierto, fue un matemático luterano, Reticus, el que le dijo, ya, públicalo. Y lo publicó en 1543. Ya no. Ok. Bueno. Todo porque nuestros sentidos nos engañan. Y entonces hacemos planteamientos falsos de lo que es la realidad.
Y eso es lo que conocemos como falacias. Que a veces se parte de aspectos que parecen mágicos, como cuáles. En el documento que les compartí en el curso, y con esto vamos a terminar el curso, en el sitio web del curso, les presento algunos ejemplos de fenómenos. Primero, si bajaban el documento, ¿sí? Bueno, si lo tienen a la mano, sáquenlo. Está basado en notas del profesor Gervan Terzian del Departamento de Astronomía de la Universidad de Cornell, donde vienen algunos ejercicios interesantes. Por ejemplo, si multiplicamos el 111.111.111 por sí mismo, resulta que se obtiene el número muy grandote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un número palindrómico. O sea, va y viene. Parece magia, ¿no? Luego viene otro ejercicio. Le llama Terzian números raros. Háganlo ustedes, incluso con algunos amigos suyos, en la sobremesa, en casa, con la familia. Vamos a divertirnos un rato haciendo adivinaciones, ¿sí? Como este interesante. Ustedes no le muestran esto, nada más díganle que hagan. A ver, selecciona un número de 3 dígitos, cualquiera, vuélvelo a escribir seguido, ¿sí? Por ejemplo, aquí el ejercicio que está citado, este ejercicio plantea el número 583, un número de 3 dígitos. Luego lo extiendo repitiendo los números 5, 8, 3, lo vuelvo a escribir y quedaría 583.583. Luego dice, divídelo entre 7 y esto da 83.369. Es un número, este es un número entero. Bueno, la condición es que el número sea un número entero, no se vale un número fraccionario. Un número entero, lo repito, me da un número entero, lo divido entre el número entero 7 y el resultado es un número entero. Luego el 83.369 dice que lo divida entre 11 y da 7.579. Si dividimos el 7.579 entre 13, el resultado es 583. Parece magia, pero no, son peculiaridades de algunos números y operaciones aritméticas. Viene otro ejercicio similar. Este es distinto, selecciona un número de 3 dígitos diferentes, es decir, que no se repitan. Viene el ejercicio, háganlo, también sale algo interesante. Bueno. Y luego menciona lo que son falacias. O sea, esto es cierto, pero no es magia. Sale con ciertas operaciones en ciertos órdenes, algoritmos con organización de operaciones aritméticas se pueden obtener resultados predecibles. Eso es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones específicas para obtener resultados específicos. O sea, es matemática, no es magia, aunque parezca. Decir que esto es magia
es una mentira, una falacia. Yo puedo usar este ejercicio para decir que soy capaz de adivinar números, que puedo ver el futuro, que soy la monividente, más bien el monovidente. ¿Qué es una falacia? Una falacia, y lo voy a leer mejor para no escribirlo y acabar a tiempo, es un argumento contra los hechos, porque las propuestas ofrecidas como premisas aparentan apoyar la conclusión, magia, pero de hecho no hay ninguna evidencia o sustento que lo reafirme, que lo confirme. Es una falacia. El argumento puede parecer real. Esto es una falacia matemática, es un modelo matemático, algo así como esto, que permitía predecir la posición de los astros con altísima precisión, mejor que el de Copérnico, pero ahora sabemos que los planetas y las estrellas no están así. Por cierto, la evidencia última de que es el Sol el que está en el centro y los planetas y la Tierra alrededor se obtuvo hasta 1991. En 1991, lo voy a poner con rojo para que se note, en 1991 la nave Voyager 1 de la NASA obtuvo la primera imagen, porque es una fotografía compuesta por varias fotografías, la imagen del sistema solar, o sea, el heliocéntrico. Apenas hasta 1991. Después se repitió con la nave Messenger, que se envió a Mercurio y estando cerca del Sol, tomó desde la perspectiva del Sol la posición de los planetas alrededor del Sol, años después que la Voyager. Entonces, necesitamos la evidencia para poder desmontar las mentiras que se pretenden argumentar con discursos que parecen reales. Y eso nos permite incluso encontrar diferentes tipos de falacia, las cuales están algunas mencionadas y definidas en el documento. Por favor, revísenos. Por ejemplo, hay una que es muy comúnmente usada, la falacia de apelar a la mayoría. 100 mexicanos dijeron. La mayoría de las personas creen P, ergo P es cierto. Había un tiempo en que decían es que tantos mexicanos no pueden estar equivocados. De ahí la duda de algunos respecto a la democracia. Apelar a la emoción, en tu corazón sabes que tengo razón. No. Apelar a la fuerza, a la amenaza, como convertían a la gente a otras religiones. O juras fe a la cruz o te la clavo como espada. Apelar a la autoridad. Ah, es que lo dijo el premio Nobel. No. Por ejemplo, Linus Pauling, que fue premio Nobel en química por la estructura de la alfa hélice de las proteínas, publicó un artículo en 1953 para la estructura del ADN, una triple hélice. Ah, es que es el artículo del premio Nobel, el ADN tiene triple hélice. No, se equivocó. Finalmente fue otro grupo de investigadores los que encontraron que es una hélice sí, pero doble, no triple. La falacia ad hominem o a la persona. Ah, es que lo dijo fulano, es mentira, nada más porque te cae gordo. Lo que ratifica la veracidad no es quién lo dice o cuántos lo dicen, sino las evidencias, de hecho no solamente una, sino la serie de evidencias indirectas y directas en apoyo al argumento. Bien. Entonces, terminen de revisar este documento. Y al final también aparecen algunas. Recuerdan que hablamos de que nuestra vista puede ser engañada. El sol sale y se mete, de dónde sale y a dónde se mete.
están algunas ilusiones ópticas. Revísenlo por favor, nos vemos entonces el próximo martes.